Entonces vamos a hacer ahí un recorrido muy rápido. Cuando se ejecuta Ionic, viene y carga app module. App module carga un archivito que se llama, una elemento que se llama el app routing. El routing es el que define las rutas, ahí viene el routing rutas, que lo que hace es buscar y la única página que va a encontrar es el home. ¿Ya? Si el resto debería marcarnos, si yo coloco home, en vez de home coloco login, por ejemplo, no marca, debería marcarnos por la consola algo así como un error. La consola porque dice que el login no existe y la aplicación quedaría algo así como bloqueada, digámoslo acá. Entonces si yo cambio aquí por nada sí, si está slash, nada, ¿por qué? Porque nada redirige hacia home, vacío, vacío, redirige hacia home, y home me trae este módulo que es el que nos ha mantenido en esta parte del video. Ok, aquí en el home vamos a hacer algo. Vamos a reconocer que él aquí nos está diciendo, voy a cerrar este routing, vamos a decir que aquí hay unos componentes, aquí, y me dice que hay unos componentes que son de interfaz gráfica y me da una URL que nosotros abrimos y esa URL está aquí. Entonces estas son las interfaces gráficas. Entonces miren, él nos dice, mire, ustedes pueden tener elementos de acción, que se como menús de acción, pero pueden tener otros elementos y aquí hay una gran alertas. Entonces si usted quiere que salgan alertas, entonces mire cómo se vería una alerta, ok, agregar o desagregar. Y ahí, bueno, en Android también tenemos otras, cómo se vería en Android, desagregar, agregar. Vamos a ver a los componentes y aquí está toda la guía de componentes, contenido. Entonces si usted quiere tener contenido, cómo lo organiza, vaya abajo, vaya arriba. Volvemos aquí a componentes y aquí hay una serie de componentes. Por ejemplo, vamos a buscar dónde estén los input y los output. Bueno, aquí hay ejemplos de navegación entre páginas. Miren, si yo quiero tener ese efecto de navegación entre páginas, ¿cómo lo puedo implementar? Por acá está el código fuente y aparecería aquí qué debo tener yo para poder implementar eso que está allá expresado dentro de ese componente. Luego vamos a hacer algo por ese estilo, esperemos no olvidarlo. Vamos aquí a componentes y vamos a hacer algo más sencillo, y es que vamos a tener unos input y unos output, que esos los es simplemente como vamos a utilizar, por ejemplo, el formulario para texto y para colocarnos un password, o sea que el usuario pueda colocar una entrada de password. Esto los tenemos aquí en input. También podemos navegarlo así como lo estamos viendo por acá, lo podemos navegar acá a la izquierda. Me muestra input y me muestra test area, ¿no? Acá no sé por qué salió esto acá. Porque tenía ahí un password. Entonces unos test area me dice cómo puedo trabajar los test area, y aquí tenemos nuevamente input. Entonces por default vamos a colocar algo como, bueno, aquí está test area, vamos a colocar algo, si quiero ver el código aquí lo tenemos, ¿no? Y cómo se vería en Android, que más nos interesa en Android. Listo, entonces vamos a hacer este default. Entonces voy a decir ver código fuente, default, viene aquí y voy a mostrarlo, y aquí estarán. Aquí vamos a encontrar, vamos a buscar ese default label y este, vamos a hacer. Entonces venimos aquí el ítem y tendríamos el input. Lo voy a copiar, esto aquí para llevarlo por ahora simplemente para mostrar aquí en este, y aquí le voy a colocar usuario. Además no es usuario, vamos a colocar aquí email, ya, y aquí en el placeholder, esto es un tipo input, le digo ingrese email. Luego vamos a ver que esto va a tener más atributos y todo el tema, pero por ahora lo voy a dejar así, ingrese email. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener algo que se ve y aquí ya tendríamos el ingrese email, ya sería viable para colocar. Entonces ahí yo puedo empezar a traer elementos y colocarlos de esta interfaz gráfica. Recuerden que acá la tenemos, es en Ionic Dock, hay componentes y aquí hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar, y es más, de aquí vamos a estar utilizando varios elementos para pues meter en nuestra aplicación, en nuestra página. Entonces, que son para no tener que escribirlos de cero. Esto es CSS, pero ya vienen con elementos. Si quiero colocar hasta iconos, creo que vienen elementos de iconos. Por ejemplo, y aquí puedo colocar, si no estoy mal, email, por ejemplo, y entonces ya tendría aquí un icono de email y me dicen, mire,
Para colocar un email lo único que tienen que hacer es copiar esto. Entonces si yo quisiera que aquí en email saliera un dibujito, pues para que no sea tan parco, ustedes podrían ver que acá debería aparecer un email y con el cosito. Entonces ya puedo que hasta el texto, si lo quiero, lo quito para que no me quede con texto, y aquí coloco en el placeholder email. O sea, uno entretiene mucho haciendo este tipo de cosas, pero hay que tener la idea. Entonces email, y ya puedo colocar el inglés email, y aquí ya podría estar ingresando yo un email. Luego hablaremos de validación y de ciertas cosas. Ahí le volví a dar clic donde no era y tendríamos esto. Pero listo, vamos a crear un componente que no me quede sucio el home con un formulario, porque esto es un componente, podría tomarse como un componente. Entonces vamos a crear nuestro primer componente y le voy a decir a Ionic que me genere un componente. Entonces le puedo decir generate, yo utilizo solo la G, genéreme un componente, utilizo la crea clase, listo, componente. ¿Y dónde me lo va a generar? Y aquí hay que ser muy juiciosos. ¿Dónde voy a organizar ese nuevo componente? Ahorita explico lo que es un componente y lo que es una página. Entonces yo digo, va a crear un componente dentro de ¿dónde? Dentro de home. Y dentro de home lo voy a llamar, por ejemplo, logueo o login. Llamémoslo yo login. Y le doy enter. Entonces, ¿qué hace este señor? Nuevamente tiene que tener conexión a internet. Entonces me está diciendo, mire, vamos a generar un componente dentro de home login. Vamos a ver qué hace y qué sucede y cómo lo coloca acá. Entonces debería aparecer dentro de home un nuevo directorio que se llama login. Cuando yo abro login, aquí están los 4 archivos, con una diferencia: es prácticamente lo mismo que la página, solo que no tiene routing y no tiene módulo. Si mal no estoy claro, no tiene routing ni módulo. Y me queda, esperemos a ver si no lo hace, lo indexaría. No lo indexa en ninguna parte, ellos no tienen esa potestad de indexarlo en el módulo. No está ni en este módulo ni en el app. Perfecto. Entonces aquí ya me quedó un módulo que yo puedo llamar, un componente que yo puedo llamar, y lo coloqué dentro de home. Puedo tener un directorio aparte que se llame componentes y ahí meto todos los componentes. A mí me gusta sobre todo colocarlos donde simplemente lo voy a utilizar. En este caso, dentro del el orden lo define el programador. Y entonces yo aquí podría llamarlo de la siguiente manera. Vamos a ver si nos permite Ionic. Es un componente, es un app componente. No, sí, perdón. Vamos a ver que aquí me voy a descachar. Ah, no, perdón. Entonces, si ustedes entran aquí el componente, aquí en el componente dice cómo hago para invocarlo. Vamos a ver si me permite invocarlo, que no creo que permita, y me debería sacar un error. Y aparece en rojo. ¿Y por qué aparece en rojo? Si yo le doy clic ahí me dice no es conocido, app login, a pesar que aquí cuando me metí en el componente le digo que el selector es este app componente. Siempre va a ser app guión y el nombre que le hemos dado. Entonces dice, no, pero mira que no lo conozco. Entonces tendría que ir yo aquí al módulo. Ojo, voy al módulo. El señor trae módulos. Y en declaración, login component. Listo. Claro, es que es en la declaración, es que la importación es de los módulos. Miren que aquí ya el error de una vez saltó. Me disculpan allí porque tuve un lapsus con ello. ¿Y dónde lo teníamos? Lo teníamos aquí en el home página, y por aquí debería estar el app. Ah, ok, también fue que lo borré, ¿no? No es que me haya ayudado mucho yo, pero el app login ya funciona. Miren, el app login ya no aparece con rojo. Si lo doy guardar, vamos acá al tema y debería aparecer login work, o sea que ya el componente está cargando. Ahora sí, en login work es donde yo debo hacer lo del formulario que estábamos definiendo. Esta vuelta, tranquilas que yo voy a editar ahí, tranquilos y tranquilas que voy a editar para que quede rápido y no perder tiempo allí. Y nos vamos al input. ¿Dónde están los inputs? Tenemos input aquí. Y acuerden que teníamos a Android, habíamos ido a ver el código fuente, que es lo mismo porque es el mismo código para los dos, es simplemente donde se despliega. Habíamos utilizado el default, el default. Vamos a hacer en el default, tendríamos el ítem y vamos a copiarnos por acá, copiamos los varios para ver si tenemos el password, a ver cuál nos gusta. Copiamos hasta aquí, mire, solo voy a quitar donde está el password. Pero debería ser solo con default, sí, default list, default. Vamos a colocar
estos default, vamos a colocarlos por aparte porque es que esto está dentro de un full y nos lo tiramos todavía más. Ahí tendríamos este, y vamos a hallarnos el del password, que por aquí había hizo uno que decía password. Ok, este de aquí, y me traigo el del password para que me quede listico el password. Si quiero, entonces ya vimos que teníamos unos iconos aquí en los componentes, había una parte aquí donde están los iconos, y entonces yo puedo decir que necesitamos, por ejemplo, password, no sé si exista password, ¿no? Key, algo así. Ok, listo, ya que coloquemos esto, y que digamos que esta es la llave, que en vez de password aparezca un icono, y que aquí en el placeholder aparezca de tipo, el nombre es password, y aquí es email. Entonces nos faltaría aquí, recuerden que aquí ahora también hicimos trampa y teníamos un email, no es trampa, sino que utilizamos el recurso, copiamos aquí y nos venimos aquí en lugar de default, tenemos esto, y ya tenemos, entonces ya tenemos nuestra aplicación con un componente de email y con uno de password. Pero ¿qué le faltaría a ese botón? Pues nos faltaría un botón de conectar. Entonces debe haber algo así como unos buttons, botón que debe estar por acá arriba. Y entonces, ¿qué tipo de botón necesitamos? Yo diría que un botón así larguito para que nos quede largo. Entonces me voy de nuevo a ver el código fuente y buscamos ese botón que es en bloque, este de aquí, miren. Entonces me lo copio y vengo acá donde tenemos el componente de formulario, y acá estaría todo el formulario. Aquí nos aparece bueno, ese con bloque lo podemos quitar, esto de aquí, chao, se va, no quiero ese texto ahí, y le voy a decir aquí simplemente conectar a la aplicación. Podemos venir y entonces ya tendríamos aquí conectar a la aplicación, y puedo borrar el resto de la página, o sea, este red y esto que teníamos acá, y el container me queda exclusivamente nomás con el formulario, con el letrero de bienvenido, un password, un email y un password. Luego vemos cómo se queda más bonito esto y me permite conectar. Entonces aquí voy a hacer un símil para terminar. Está largo nuevamente, todos estos videos están quedando largos, está chévere. Y vamos a ir aquí, por ejemplo, vamos a mirar en el componente, en el login. Cuando entro aquí, recuerden que hay componente, hay SCSS, hay HTML, y este es de testeo, que hay un frasquito ahí, es para testear, ese no lo vamos a utilizar. CSS, pues como se ve, de alguna manera aquí podemos colocar HTML, el texto, y en el componente es la lógica. Por ejemplo, voy a colocar aquí una lógica y voy a llamar a una variable pública que se llame email, ¿ya? Y ese email le voy a dar un valor, le voy a decir que este email es de tipo string, y le voy a dar un valor, voy a darle este valor, por ejemplo, gelucio@gmail.com. Este es mi correo, digámoslo así. Ok, aquí parece que tengo un error, dice, vamos a ver qué lo tengo aquí. Ok, no creo que pueda hacer esta inferencia así, esto se vuelve, sí, démoslo ahí, public email, y que dice Gelucio, y entonces miren lo que puedo colocar yo acá. Me voy al login, y aquí en el login, este es el input, debe tener, supongo yo, un value, y estoy utilizando, y me dice que el value lo coloque entre comillas, y la variable se llama email, y van a ver que aquí debería aparecer mi email, y no lo escribí directamente, lo escribí en el componente, una variable que se llama email, y se lo pasé como el valor, como el parámetro de valor de este elemento. Entonces ya podemos estar interactuando con la lógica. Entonces yo puedo mirar esto, y miren, si quieren, vamos a colocar acá afuera, voy a colocar la misma variable que se llama email por fuera, ya, email por fuera, y entonces van a ver que el email aparece acá afuera, acá afuerita. Pero entonces quiere decir que yo me paro aquí, doble clic ahí, y empiezo a cambiar. Bueno, no porque no estamos haciendo binding, ¿sí? Debería cambiar. Ahorita hacemos binding para que cuando yo cambie el de acá afuera, el de aquí, pues se cambie el otro. Eso es para tema de binding, pero eso todavía pues no lo podemos hacer porque están haciendo Gmodel. Listo, pero aquí ya tendríamos nuestro primer formulario. Ya comunicamos un datico allá, lo colocamos acá, pero nos falta hacer una trampa hacia atrás. Es más, trataré de hacerla a la fuerza, a ver si nos funciona aquí muy fácil. Voy a colocarle simplemente numeral email, a ver si nos funciona. Pareciera que con ese podemos, pareciera, no me comprometo. Ok, no, lo deja como un object para evitarme chicharrón. Entonces luego hacemos eso con el Gmodel, que es como se debe hacer. Listo.
Listo, entonces tenemos ahí el elemento y tendríamos con esto el fin de la primera. Ya hicimos un componente y lo conectamos ahí con un poquitico de dificultad, pero ya está conectado.